Independiente ayer ganó 2-0 en La Plata frente al Club Atlético Estudiantes. Un partido que no le sobró nada para ganarlo, que tuvo un primer tiempo muy cerrado y luego un segundo tiempo donde Estudiantes fue superior, pero por sus propias debilidades, el club pincharrata, por sus propios errores, Independiente se lo termina ganando. ¿Por qué? ¿Por qué por sus propios errores? Porque en el primer gol yo creo que el defensor de Estudiantes hace una falta media tonta agarrándolo a Ábalos para que luego Independiente de esa misma falta venga el gol de pelota parada. Después el segundo gol de Independiente es por un error entre Ramiro Funes Mori y Mulera, más de Ramiro Funes Mori por el pase, un pase que queda largo, no llega Mulera a interceptarlo, pero sí Montiel, que termina convirtiendo el 2-0 Independiente, estando atenta a esa jugada. Pero cuando el partido estaba 1-0 además, para sumarle una frutilla al postre al mal partido que tuvo Estudiantes a la hora de definirlo, Independiente mientras ganamos 1-0, a los 2 minutos del gol, del primer gol, Estudiantes tuvo un penal. Y lo terminó errando Guido Carrillo y lo terminó atajando Rodrigo Rey. Yo creo que este partido, reitero, por lo que dije, Independiente lo termina ganando por los errores de Estudiantes que más por un juego destacado Independiente. ¿Es una buena señal o mala esto de que Independiente, más allá de que jugando mal haya ganado 2-0? No sé, se lo dejo a ustedes, yo se las tiro nomás. Para mí, sinceramente, sí. Es una buena señal de que Independiente, jugando mal contra un equipo que juega los octavos de Libertadores, que tuvo la valla menos vencida del año pasado, del torneo pasado, y que esté tercero en la tabla anual, la realidad está bien. ¿Qué quieren que les diga a los jugadores? Más allá que Estudiantes haya sido superior a ellos, que ganen 2-0, jugando mal frente a un equipo que tiene estas características, que están jugando en Libertadores todavía, que está tercero en la tabla anual, que tuvo la valla menos vencida del torneo pasado, y que Independiente jugando mal le gane, ¿qué le puedo decir? No me conformo igual con esto. Falta 15 fechas y la Copa Argentina. Voy a ir a lo que fue, para mí, un partido muy cerrado en el primer tiempo. Un Independiente un poquito mejor planteado, pero un poquito, en los primeros 45 minutos, con más situaciones de gol, hago así entre comillas porque solamente para mí una verdaderamente fue clara, que es la que tiene Sebastián Valdés, que se la termina atajando Mulera en la línea. Y después en Estudiantes que tuvo situaciones bastante claras en el primer tiempo, pero no fueron muchas. Por lo tanto, para mí el primer tiempo fue un partido muy cerrado, muy parejo. Después en el segundo tiempo, Independiente juega mal, porque se termina metiendo atrás innecesariamente, pero entendible porque es la realidad de que es una realidad que va a pasar bastante en el campeonato. Y es que Independiente en los segundos tiempos se va a quedar sin nafta porque no tiene recambio. Y hay equipos como Estudiantes que tiene recambio. Por ejemplo, metió el primero o segundo gol Independiente y el técnico hizo 3 cambios, entró ese 3 y entraron 2 más que entraron bastante bien en Estudiantes. No es por menospreciar al banco que tiene Independiente, pero la realidad es que si querés salir campeón o competir, no solamente los 11 titulares son los que tienen que estar bien, sino los que están atrás, los que están en el banco. Porque llega un momento que los 11 titulares se van a cansar en el partido. Independiente, recambio, no tiene. Pero bueno, terminó ganando igual, pero fueron por los errores defensivos de Estudiantes. Yendo a lo que fue el 1 por 1, Independiente para mí, el arquero hoy que tiene, que es Rodrigo Rey, ha estado más que a la altura, atajando un penal para darle bien Independiente y otras atajadas que tuvo en el segundo tiempo, porque Estudiante lo jugó mejor. Y la realidad es que Rey nos haya dejado con vida y que haya atajado un penal que pocas veces lo ataja, es un montón. Para mí fue la figura Rodrigo Rey del partido. Porque además en el primer tiempo también tuvo, si no me equivoco, una jugada muy inteligente de él, que Valdés le da un mal pase y él justo sale a cortar a Thiago Palacios estando muy atento a la jugada, porque no Thiago Palacios iba a aprovechar la pelota desperdiciada de Valdés y se iba mano a mano. Después, el lateral derecho, Leo Godoy. No me convenció el partido de Godoy. Para mí estuvo flojo. Flojo Godoy. Sé que algunos han dicho que ha estado bien. Pero para mí, el primer tiempo, la realidad es que no hizo mucho. Ha tenido 2 o 3 buenas conexiones con Gutiérrez y con Marcone, que se tiró muy al sector derecho en el primer tiempo. Pero después en el segundo, la realidad es que en el 1 contra 1 siempre, la mayoría de veces lo pasaron. Y, ¿cómo se dice? Y hizo un penal. Que a Independiente se lo pudieron haber empatado.
Si no fuese por Rey que lo atajó, Independiente probablemente se haya ido con un empate hoy. Ayer del Estadio 1. Así que para mí Godoy tuvo un partido medio. Después Fedorco, que para mí rindió. Valdés, que para mí defensivamente estuvo mucho mejor que Fedorco, pero con la pelota muy flojo. ¿Quién tuvo? Esa jugada que recién nombré, que le da un pase corto que lo deja muy comprometido a Rey, que termina resolviendo bien. Y después otra jugada en el primer tiempo que se la da al delantero de Estudiantes, que no terminó en gol porque el delantero decidió mal. Si no, capaz que era otro delantero, prácticamente se iba 1-0 perdiendo el vestuario. Y después en el segundo tiempo también hubo 2 pelotas que se la da Marcone con 2 tipos encima. Mal partido igual de Marcone, que ya voy a hablar. No es por defenderlo al capitán de Independiente, pero tampoco es que tuvo un gran partido. Pero bueno, ahora estoy hablando de Valdés. Reitero, muy bien defensivamente, que es el principal labor que tiene que tener un defensor central. Y bastante flojo con la pelota, pero bien. No cierra un mal partido. Para mí cierra un buen partido, reitero, por su trabajo defensivo. Después, Zabala, la realidad es que el sector izquierdo Independiente hoy muy desapercibido pasó, Abaldo y Zabala, poco y nada. Es más, Abaldo lo termina sacando en el segundo tiempo y entra Mesa. Mesa pasando a jugar por interno por adentro, donde está Montiel, y Montiel pasa a ocupar la posición de Abaldo, extremo por izquierda. Y la realidad es que el partido de Zabala y Abaldo, el sector izquierdo, ni pincha ni corta. Irregular, se podría decir. Después se va Marcone, que el primer tiempo te lo tomo que puede ser aceptable, porque todos los pases que tenía los daba para... todas las pelotas que tenía las daba para adelante, presionaba a sus compañeros, pero ya después en el segundo tiempo perdió muchas pelotas y estuvo muy lento, lo noté a Marcone en el segundo tiempo. Pérez Cursi después... Necesito más de Pérez Cursi yo. Necesito lo que era Loyola. Ya sé que Pérez Cursi no es Loyola. Pero el 8 tiene que acompañar al ataque y ayudarlo al 5 a la hora de defender y a la hora de distribuir juego. Y Pérez Cursi, la realidad es que físicamente, porque están siendo sus primeros torneos con Independiente, es más, el segundo, no le está dando. Le falta mucho todavía a Pérez Cursi. Pero, ojo, Ojo que para mí no cierra mal partido. Tuvo algunas que otras buenas jugadas. Después, bueno, está Montiel, que para mí, de los jugadores de campo, sacando a Rey, fue el mejor de Independiente por el gol y la asistencia que da en el segundo tiempo. Y además porque fue el más desequilibrante junto a Maxi Gutiérrez en la parte ofensiva para mí. Para mí Montiel cerró un muy buen partido. Gutiérrez, más allá de que fue desequilibrante, sobre todo en el primer tiempo, enganchando bastante y metiéndose por el medio para después distribuir la pelota para Baldo. Poco y nada. Ha perdido bastantes pelotas en el segundo tiempo. Es más, hay otro error defensivo también que tuvo Estudiantes, que le queda la pelota a él y la termina definiendo mal, la termina jugando mal a la jugada. Que podría haber sido un 3 o un 2-0. No me acuerdo bien el momento, pero sí me acuerdo de la situación. De que le queda una pelota a él. Una salida de Estudiantes y pudo haber sido el 3 o 2-0, reitero, de Independiente. Pero no creo que haya sido un partido del que Maxi Gutiérrez haya mostrado el 100% de lo que tiene. Yo creo que tiene más para dar Maxi Gutiérrez. De todas formas, en este partido para mí no cierra un gran ni mal partido. Luego Gabriel Ábalos, el tercer mejor jugador para mí que tuvo Independiente, porque consigue la falta en el primer gol y mete el gol en el que consigue la falta a él. Algo de lo que quiero destacar de Independiente, y es que fue muy inteligente en las pelotas paradas para no tirar los centros. Porque la realidad es que, ¿cómo se dice esto? Fue muy inteligente en no tirar los balones aéreos demasiado altos, porque sabía que los defensores de Estudiantes eran más altos que sus jugadores. Y la realidad es que Estudiantes ganó la mayoría de duelos aéreos en el partido. Entonces, Independiente, la mayoría de los centros que tenía, los tiraba a media altura, porque era a la altura que los jugadores de Independiente podían cabecear. Porque si no, no. Porque si no, todos los centros lo iban a ganar los jugadores de Estudiantes. Y estuvo bastante inteligente Santiago Montiel y Gustavo Quinteros, que fue seguramente el que desordenó a los jugadores que lo tienen a media altura, los centros, para que no lo ganen los jugadores de Estudiantes. Y no que terminen siendo pelotas desperdiciadas. Por eso el primer gol termina siendo algo hacia lo que describo. Centro a media altura, Ábalos con el pie la termina metiendo.
Y un buen partido, más allá de que después lo hayan sacado, fue al minuto 89. Por lo Mónaco, que lo Mónaco entró como de zaguero central para Independiente formar una línea de 5 y meterse más atrás todavía para cuidar el resultado. Ya si con 4 defensores, Estudiantes, no le puede hacer un gol, con 5 menos. Encima en el minuto 89. Más allá de que después haya añadido 5, si no me equivoco, el árbitro. Bueno, volviendo al partido de Ávalo, buen partido. Después entró Mesa, si no me equivoco, por Abaldo, como dije recién. Pasó Montiel, que estaba jugando por interno bien por adentro, a extremo por izquierda. Mesa más adelantado que Marconi Pérez Cursi. Y le tocó muy poco Mesa. No creo que sea un partido para calificarlo, porque además yo creo que por cómo se estaba dando la situación del partido se entiende que que le haya tenido poco la pelota, porque Estudiantes fue el que más atacó en el segundo tiempo, más allá de que terminó perdiendo. Luego entraron Tata Martínez, que si no me equivoco entró por Gutiérrez, y a Mesa lo mandaron en la posición de Gutiérrez, y Tata Martínez hizo como un triple 5 entre Pérez Cursi y Marcone, y terminó de 8 Mesa, más defensivo todavía, Independiente, con ese cambio táctico, lo anoté yo. Y después también entró en el mismo momento que Tata Martínez entró Santiago Arias por Godoy, que no es un partido para puntuar el de Tata Martínez y Arias, yo creo, porque jugaron muy poco, y te compro que capaz que Estudiantes no atacó tanto cuando entraron ellos dos, como estaba atacando los primeros minutos del segundo tiempo, los primeros 20. La realidad es que cambió un poquito, más allá de que sea los últimos 5 minutos. Se entendió el cambio de Gustavo Quinteros. Y después entró lo Mónaco por Ábalos para completar ahora sí la línea de 5. Independiente terminó jugando con 5 defensores, 3 mediocampistas, los 2 extremos y Gabriel Ábalos. No, sin extremos. Sin delanteros, perdón. Porque Independiente es sin delantero. Eso es todo lo que tengo para decir. La realidad es que, para cerrar mi opinión del partido, y es que Independiente jugó un primer tiempo muy parejo y un segundo bastante flojo. La realidad es que, más allá de que ganó, reitero, necesita Independiente tener jugadores en el banco de suplentes. En el banco de suplentes que puedan entrar y cambiar la situación del partido. Eso es lo que más le falta a Independiente, noto yo, y lo que le va a costar un montón de cara desde esta primera fecha hasta que termine el campeonato. De todas formas, destaco el nivel de algunos jugadores en este partido, como fue el del Montiel, como fue el de Rey, como fue el de Ábalos, como fue el de Desi Fedorco defensivamente. Yo creo que Independiente de local, la próxima fecha ante Newell's, la puede ganar y encima esté local. Otra cosa para destacar, mantuvo la valla en 0, algo que le costó un montón el campeonato pasado, y sigue metiendo goles. Sigue con la efectividad goleadora que tuvo en el campeonato pasado. Así que, para cerrar con una pequeña definición, con una palabra, esta primera fecha Independiente, sería... ¿Cómo te lo puedo definir? A ver. Pie derecho. Arrancó bien Independiente con lo que tenía que hacer, que era ganando y darle confianza de cara al último partido de la fase de zona de la liga. Muchas gracias por ver estos 13 minutos y nos vemos.